Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, como siempre, dejen su comentario aquí en este video. Bueno, señores, ¿y qué te diría o qué pensarías si lo que te digo es que seguramente estemos jugando la beta global de Warzone Mobile? Y me va a decir, Destro, ¿qué te fumaste? La verdad es que nada. Y es que les voy a explicar algo muy sencillo. Y es que pasa el día de hoy, que tal vez la gente no sabe. Ok, pasemos con esto. Y es que, miren, el día que salió Warzone Mobile, que fue hace ya 10 días de que salió Warzone Mobile, ha actualizado el juego como 4, 5, 6 veces posiblemente dentro de los archivos del juego, dentro de la tienda de aplicaciones, ya sea de Play Store o App Store, así sucesivamente. Lo han estado probando, lo han estado trabajando. Ahora, el juego salió el 21, pero el 21 fue que se liberó completamente en la Play Store el juego, ¿verdad? Pero no salió una actualización pesada, no salió nada, solo fue la versión que ya teníamos del día 14 de marzo, que fue la última actualización del juego. Pesada, actualización pesada, que pues no traía una versión actualizada para Android de la versión global. Esto ya se sabía. Entonces pasaron muchos días, pasaron demasiados días hasta que hubo actualizaciones de rendimiento para el juego. Después de la cagada que se marcó Activision, porque obviamente sabemos de los problemas que tiene actualmente el Warzone Mobile. En otros dispositivos está yendo bien, en otros está yendo muy mal. Esperemos de que solucionen los problemas. Porque sí, el juego tiene muchos problemas. En Android es donde más se nota completamente este tipo de problemas, para que ustedes lo sepan. Ok, para los que me preguntan, yo solo juego en Android. Solo juego en mi dispositivo, es un Red Magic 8 Pro. Es un dispositivo gama premium, gamer y pues bueno, por si tienen las dudas. Al día de hoy en muchos dispositivos va bien, en otros dispositivos más todavía va peor. Ni te digo, porque en serio, hay dispositivos que les va bien y otros que les va peor. Tienen el mismo software y hardware, pero son de otro tipo de marca y les va peor. Hace poco hacía la comparación entre Motorola, OnePlus, OnePlus Realme, entre los dispositivos de Poco, entre otras cositas más. O sea, es relativo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el lanzamiento global debió haber salido con una actualización pesada para la gente de Android, no para los de iOS. Los de iOS sí tuvieron una actualización de cambio generacional a una versión global. De la versión de lanzamiento limitado que tenían, tuvieron que descargar otra versión desde cero, que era la de lanzamiento global. Por eso existen dos Warzone Mobile en lo que es actualmente App Store, en dispositivos de Apple. Yo tengo los dos Warzone Mobile en mi iPad. Tengo el Warzone Mobile, que teníamos lanzamiento limitado, y el Warzone Mobile lanzamiento global. Esa sí tuvo un lanzamiento global en Apple. Ahora, todo esto, mucha gente lo tomó molesto y dijo, ¿y qué onda? ¿Es que estamos jugando una beta global o qué diablos? Porque nosotros no pasamos ni actualizamos nada. Ellos mismos dijeron, y cito, en las notas, solo deben de actualizar. Y nadie actualizó nada, que yo sepa. Las actualizaciones que llegaron son actualizaciones que han metido para mejorar y optimizar el juego, que poco a poco se va notando ya un poco el cambio. Un poco, no tanto, tampoco hay que exaltarnos. Entonces, ¿por qué digo que lo que estamos jugando es una beta global y que el lanzamiento global viene hasta el 3 de abril? Porque el lanzamiento global viene con la nueva temporada, nuevas actualizaciones correspondientes y una actualización que han trabajado muchísimo con los desarrolladores chinos en Shanghái, según lo que comentó Hideo Hikida. Entonces, lo que estamos jugando es la beta global de Warzone Mobile para dispositivos Android. Ojalá sea así. Pero ellos lo denominan como un lanzamiento global para Android. Aunque yo lo veo más como una beta global porque honestamente salió con más fallas que la palabra. Y honestamente en betas pasadas el juego iba todavía mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? En Android no sacaron esa versión de lanzamiento global. Solo la sacaron en Apple. Y ellos mismos lo comentaron por Discord, como les había dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos decís tal cual una cosa en el Discord, en los comunicados de Reddit, y luego cambias de parecer? Pasa lo que pasó al día de hoy. Primero, Activision no creo que haya tenido mucha fe de que Warzone Mobile tuviera tanto feedback, en el sentido de que mucha gente lo iba a comentar. Y pasó lo que pasó. Más de millones de personas les tiraron los comentarios, ya sea por Discord, por Twitter, por Reddit o por cualquier red social como Instagram o TikTok incluso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Activision está trabajando en ello. Y sí, puede que lo solucione. Y como les comenté a la gente, para la gente que dice que es una cagada de juego, si el juego lo logran solucionar y logran optimizar este juego como tal en dispositivos móviles de 4 GB de RAM en adelante, dispositivos gama media en adelante, este juego puede que salga a relucir muchísimo. Y después solo nos estaremos riendo de todas las cagas que se hizo Activision y que al menos cumplió con algo. Que el juego al menos sí corre a 60 FPS estable en los dispositivos que sí debería de correr a 60 FPS estable y que debería de correr entre 30 y 45 FPS estable en los dispositivos que debería de correr entre 30 y 45 FPS estables. Todo apunta de que sí, van a buscar a la gente de Tencent para seguir arreglando el juego.
Y que no crean, es difícil utilizar el motor gráfico que tenemos al día de hoy, que es el IW Engine, el motor gráfico de PC y de consola. Como les comenté, es un port de PC y de consola hecho para dispositivos móviles, el Warzone Mobile. Tenemos el progreso cruzado, tenemos obviamente todos los niveles, todas las skins de armas, muchas cosas más, como incluso el sistema de la tienda que se comparte. Es algo muy grande, o sea, no es algo muy pequeño. Entonces sí, lo que estamos jugando podríamos decir que es la beta de Warzone Mobile, y esta es la realidad de las cosas. Una beta global para dispositivos Android, y que para mí el lanzamiento global empezaría el 3 de abril, como muchos lo hemos dicho. Porque sí, el 3 de abril empieza de todo, con nuevo contenido, nuevas cosas, nuevas actualizaciones correspondientes. Peso de 3 a 5 GB. Vamos a estar en directo, no se preocupen. Por cierto, hoy también estaremos en directo con privadas. Bueno, pasadas personalizadas, pues puede entrar cualquier persona. No necesariamente tenés que tener código o algo, siempre lo pongo en directo. Entonces, quiero que me des tu opinión acerca de esto, porque la gente tal vez piensa, en dado caso, de que nosotros acá no estamos conscientes de eso. Pero sí, sabemos la cagada que ha pasado completamente Activision, lo que ha pasado con Warzone Mobile, sabemos todos los problemas que tiene el juego. A los que les va bien, pues felicidades, y a los que les va mal, que triste, loco, porque Activision no lo ha optimizado completamente bien para tu dispositivo. Pero como dije, hay miles de dispositivos Android. Espero que logren arreglarlo, espero que logren solucionarlo, y esperamos lo mejor de lo mejor para Warzone Mobile de alguna que otra manera posible, por así decirlo. En fin, ya veremos qué pasa. Pero sí, estamos jugando una beta global, podríamos decirlo, ya que nunca llegó esa actualización de lanzamiento global que muchos esperamos en Android. Y va a llegar posiblemente una actualización hasta el 3 de abril, en la cual tendremos, mejor dicho, nuevas cosas, nueva temporada, nuevo contenido y todo lo que estábamos buscando. En otras noticias más importantes tendremos las rankeds en la temporada que viene ahorita, o sea, con esta actualización. Ya confirmado por Cyborg. Lo que quiere decir de que sí, oficialmente el lanzamiento global entonces sí es ahorita, porque si van a meter incluso las rankeds, que solo van a hacer de momento en Battle Royale, en Resurgimiento, en Revit, así como va a ser en PC y en consola, cosa que me emociona muchísimo, porque las rankeds de Resurgimiento es lo mejor que existió al día de hoy en Warzone. Y pues ya te digo yo de que estas son las mejores noticias que te puedo decir. Tenemos actualización el 3. Tenemos ya confirmadas las rankeds que van a estar llegando en la temporada. Tenemos contenido que va a llegar. Y posiblemente la actualización de lanzamiento global que sí habíamos esperado desde el 21 que se lanzó completamente este juego. Y sí, para mí es un lanzamiento muy apresurado para dispositivos Android. Pero para Apple es un poco mejor en ese aspecto, ya que en Apple tiene una valoración buena. No súper excelente, pero buena. 4.4, 4.2, está bien. En cambio en Android anda por 2.0, 2.1, 2.2, dependiendo o variando de dónde estés, en qué región. En dado caso a mí me parece de 3.5, 3.2. Así que bueno, en algunos países sé que aparece de 3.4, 3.2, 3.1. Es normal. Y es algo que hay que comentar de buena manera. Y en fin, ¿ustedes qué piensan acerca de todo esto que he dicho de Warzone Mobile? ¿Ustedes creen que estemos jugando la beta global y que el lanzamiento global es hasta el 3 de abril con una actualización que sí valga la pena? Honestamente yo sí lo veo así, ya que salieron con tantas cagadas que lo miro más como una beta que como un lanzamiento global. Y no es por tapar el dedo con un sol, pero sabemos todas las cagadas que se ha marcado Activision. Eso está más que claro. Claro que sí. Hasta la próxima.